La Gran Pirámide de Giza. Una estructura monumental que ha perdurado a lo largo de milenios y sigue siendo un testimonio asombroso de la ingeniería y la cultura del antiguo Egipto. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se alza entre las originales. En Egipto, a aproximadamente 10 kilómetros al oeste del río Nilo, a 15 kilómetros al suroeste del centro de El Cairo, en las vastas llanuras de Giza, se yergue un coloso de piedra que desafía la inmensidad del desierto circundante, la Gran Pirámide de Giza, que forma parte de un complejo que incluye 3 pirámides y otras estructuras importantes. Estas pirámides llevan el nombre de la meseta de Giza, la ubicación en la que se encuentran. Esta meseta se localiza en las afueras de El Cairo, Egipto, y es hogar de algunos de los monumentos más famosos y antiguos del mundo, incluyendo las pirámides y la Gran Esfinge. De las 3 pirámides, la Gran Pirámide de Keops es la que está incluida en la conocida obra La lista de las 7 maravillas del mundo antiguo del historiador griego Antípatro de Sidón, quien vivió alrededor del año 100 a.C. La segunda, la pirámide de Kefren, y la tercera, la pirámide de Micerinos. La construcción de la Gran Pirámide de Giza ha sido atribuida comúnmente al faraón Keops, también conocido como Yufu o Khufu del antiguo egipcio, aunque la evidencia directa es limitada. La principal fuente de información sobre este tema proviene del papiro del diario de un inspector llamado Merer, que trabajó en la construcción de la Gran Pirámide. Este papiro, conocido como los Textos de Merer, data del reinado de Keops y proporciona detalles sobre el transporte de piedra caliza y otros materiales de construcción para la pirámide. Aunque no hay inscripciones dentro de la pirámide que confirmen directamente que Keops la mandó construir, la evidencia arqueológica y la tradición histórica han llevado a la conclusión generalizada de que fue construida durante su reinado. Además, la Gran Pirámide de Giza se encuentra junto con las pirámides de sus sucesores inmediatos, lo que sugiere una continuidad en la construcción de estos monumentos. Es importante destacar que el conocimiento sobre la construcción de la Gran Pirámide se basa en diversas fuentes y métodos de investigación, y aunque la atribución a Keops es ampliamente aceptada, siempre existe cierta incertidumbre en la historia antigua debido a la falta de registros detallados y evidencia directa. Khufu fue un faraón egipcio de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. Gobernó alrededor del 2589 a.C. a el 2566 a.C. y es más famoso por ser el constructor de esta pirámide, monumento que se erige como un testamento eterno de la grandeza arquitectónica y cultural del Antiguo Egipto. La construcción de la Gran Pirámide de Giza por el faraón Khufu está basada en evidencias arqueológicas y documentales, pero es importante destacar que no todos los detalles están completamente documentados y algunos aspectos pueden basarse en interpretaciones. Evidencias arqueológicas como las inscripciones en la cantera de Tura proporcionan detalles sobre la mano de obra empleada en la construcción de la pirámide, y las marcas de canteros y trabajadores en los bloques de piedra indican la organización de la mano de obra. Documentos históricos como la obra de Heródoto, el historiador griego antiguo, proporciona información sobre la construcción de la pirámide y la mano de obra utilizada. Sin embargo, Heródoto visitó Egipto siglos después de la construcción y sus relatos pueden contener elementos mitológicos o inexactitudes. Asimismo, fragmentos del Papiro de Pris y el Papiro de Turín también contienen algunas referencias a la construcción de la Gran Pirámide.
A pesar de estas evidencias, sigue habiendo ciertos aspectos que no están completamente esclarecidos. Por ejemplo, la forma exacta en que los antiguos egipcios movieron y colocaron los enormes bloques de piedra para construir la pirámide sigue siendo objeto de debate e investigación. Además, algunos detalles sobre la logística y la tecnología utilizada en la construcción pueden no estar completamente comprendidos. En síntesis, aunque hay una base de evidencia arqueológica y documental que respalda la idea de que Keops fue el faraón constructor de la Gran Pirámide, la interpretación de algunos aspectos específicos de la construcción sigue siendo un tema de estudio y debate en la arqueología egipcia. La ya citada pirámide de Kefren se destaca por su imponente altura y por conservar parte del revestimiento de piedra caliza en la cima. Además, en su base se encuentra la Gran Esfinge, esculpida en un solo bloque de piedra caliza. Kefren, hijo de Keops, fue un faraón perteneciente a esta cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Aunque no hay acuerdo sobre la fecha de su reinado, la mayoría de los estudiosos creen que este periodo duró entre 24 y 26 años, y que fue entre el año 2558 y el 2532 a.C. Visiblemente, la pirámide de Kefren parece más alta que la de Keops. Este efecto es debido a que se encuentra situada en un nivel más alto de la meseta y a que presenta un ángulo más inclinado en sus caras. Este ángulo también fue utilizado en algunas pirámides construidas posteriormente. Sin embargo, la Gran Pirámide de Keops es, de hecho, más grande en términos de dimensiones totales que la pirámide de Kefren. La tercera pirámide, la pirámide de Menkaura, nombre egipcio, o Micerinos, nombre castellanizado escrito por Heródoto. Micerinos fue un faraón que gobernó aproximadamente de 2532 a 2503 a.C., de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Es famoso por la construcción de esta pirámide, que es más pequeña en comparación con las pirámides de Keops y Kefren en el mismo complejo. Entre las estructuras auxiliares de este complejo, también llamado Necrópolis de Giza, se encuentran estructuras como la Esfinge y varias mastabas, tumbas rectangulares que pertenecen a personas importantes de la época. La Esfinge es una enorme estatua con cuerpo de león y cabeza humana. Se cree que representa al faraón Kefren, construida alrededor del 2500 a.C. Es un símbolo icónico de la antigua civilización egipcia. A lo largo de los siglos, ha generado muchas teorías y mitos debido a su apariencia enigmática y la falta de inscripciones claras sobre su propósito. La Gran Esfinge sigue siendo una de las estructuras más reconocibles y misteriosas del Antiguo Egipto. Algunas de las mastabas más destacadas incluyen la mastaba de la reina Meresanc III, quien fue una de las esposas del faraón Kefren, constructor de la segunda pirámide de Giza y de la Gran Esfinge. La mastaba de Meresanc III es conocida por sus relieves. La mastaba de Sechemnefer IV, construida alrededor del 2340 a.C. y durante la sexta dinastía, ofrece un fascinante vistazo a la vida diaria en el Antiguo Egipto. Originalmente descubierta por el egiptólogo y arqueólogo prusiano Richard Lepsius en la década de 1840 y posteriormente explorada por el egiptólogo alemán Hermann Juncker entre 1928 y 1929, esta tumba revela relieves notables que retratan escenas de agricultura, caza y rituales de ofrenda. Sechemnefer IV, jefe del harem real,
y figura confiable en la corte, es recordado a través de 5 fragmentos de relieves exhibidos en el Museo Roemer und Pelizaeus en Hildesheim, Alemania, permitiéndonos sumergirnos en la riqueza cultural de su tiempo. Así, como estas, hay varias decenas más de mastabas en la necrópolis. No solo son tumbas, sino que también sirven como registros históricos visualmente ricos que ofrecen perspectivas detalladas sobre la vida, las creencias y las costumbres de la antigua civilización egipcia. La necrópolis de Giza es admirada por su significado histórico y logros arquitectónicos. La Gran Pirámide destaca como un hito singular, pero todo el complejo es reconocido como una maravilla de la antigüedad por su impactante ingeniería y construcción. Estas estructuras componen uno de los sitios arqueológicos más famosos y visitados en todo el mundo. El debate sobre la construcción de las pirámides y el papel de los trabajadores y las técnicas utilizadas aún continúa. Algunos detalles específicos sobre la logística y la tecnología utilizada en su construcción aún no se comprenden completamente. Diversas teorías han surgido en relación con la construcción de la Gran Pirámide de Giza, ofreciendo perspectivas variadas sobre la mano de obra y las técnicas empleadas en este monumental proyecto. La teoría tradicional sostiene que miles de trabajadores esclavos construyeron la Gran Pirámide bajo la supervisión de expertos. Entre los defensores de esta idea se encuentra Heródoto, el historiador griego antiguo, quien mencionó la existencia de trabajadores esclavos en su relato sobre Egipto, y algunos egiptólogos tradicionales como Mark Liner, arqueólogo y egiptólogo estadounidense, doctor en egiptología por la Universidad de Yale desde 1990, respaldan esta teoría, aunque matizan que los trabajadores no eran esclavos en el sentido tradicional. Otra perspectiva propone que los constructores de la Gran Pirámide eran trabajadores asalariados, motivados por salarios, comida y vivienda. Barry Kemp, arqueólogo británico, ha respaldado esta teoría, considerando la organización social y la motivación económica de la mano de obra. Existen teorías más especulativas que sugieren la intervención de tecnologías avanzadas o incluso ayuda extraterrestre en la construcción de la Gran Pirámide. Erich von Däniken, autor suizo, ha propuesto ideas en esta línea, pero estas teorías carecen generalmente de respaldo arqueológico y son ampliamente rechazadas por la comunidad científica. Otra perspectiva reciente sugiere que los antiguos egipcios podrían haber utilizado rampas, ya sean internas o externas, en la construcción de la Gran Pirámide. Jean-Pierre Houdin, arquitecto francés, ha propuesto la teoría de la rampa interna, mientras que críticos y otros investigadores como Mark Liner exploran la posibilidad de rampas externas. Una teoría más reciente plantea el uso de un sistema de levantamiento de agua para elevar los bloques de piedra, aunque esta teoría no ha ganado amplio respaldo en la comunidad científica. Es importante señalar que, en la actualidad, la teoría más aceptada es la del trabajo humano con métodos ingenieriles y organizativos avanzados. Sin embargo, la forma exacta en que se llevaron a cabo ciertos aspectos de la construcción sigue siendo un misterio y objeto de investigación en curso. Su estructura, compuesta principalmente de bloques de piedra caliza y granito, refleja una destreza técnica impresionante para la época. La grandeza de la Gran Pirámide de Keops no radica solo en su imponencia física, sino también en la meticulosa precisión con la que fue construida. Los bloques de piedra, algunos de ellos de dimensiones colosales, fueron tallados y transportados con una habilidad asombrosa. La magnitud de la empresa de construcción es aún más impresionante considerando la limitada tecnología disponible en la época. La disposición de estos bloques creó una estructura de simetría casi perfecta,
un tributo a la maestría ingenieril de la civilización egipcia. El propósito de la Gran Pirámide trasciende su monumental presencia. Se cree que fue construida como un monumental túmulo funerario para Khufu, destinado a preservar su legado en la vida después de la muerte. Sin embargo, su construcción ha suscitado teorías sobre posibles connotaciones astronómicas y religiosas. La alineación precisa de la pirámide con los puntos cardinales y cuerpos celestes sugiere una conexión con conceptos astronómicos y religiosos en la mente de los constructores. En términos astronómicos, la disposición hacia los puntos cardinales podría indicar un avanzado conocimiento de la astronomía por parte de los antiguos egipcios. Egiptólogos y astrónomos como Robert Bauval, nacido en 1948, y Graham Hancock, nacido en 1950, han explorado la posibilidad de que estas alineaciones tuvieran significados relacionados con eventos astronómicos, como solsticios o equinoccios, marcando momentos clave en el calendario solar. Los solsticios son momentos clave en el año en los cuales el Sol alcanza su posición más alta, solsticio de verano, o más baja, solsticio de invierno, en el cielo. Los equinoccios también ocurren 2 veces al año, cuando el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. En estos momentos, la alineación de la Gran Pirámide podría haber estado diseñada para que la posición del Sol y su luz se alinearan de manera particular con la estructura. Esto podría haber creado efectos visuales específicos o iluminación destacada en ciertos lugares de la pirámide. En el ámbito religioso, la conexión entre la arquitectura monumental y la religión se evidencia en la alineación precisa de la pirámide hacia ciertas estrellas o constelaciones. Se sugiere que esto podría haber tenido significados religiosos para los antiguos egipcios, relacionados con sus creencias sobre la vida después de la muerte y la conexión entre el faraón y el cosmos. Aunque estas interpretaciones son objeto de debate y no hay un consenso absoluto, algunas teorías sugieren posibles asociaciones. Una de estas teorías es la orientación hacia la estrella polar, Polaris. Se ha propuesto que la Gran Pirámide podría haber estado alineada de manera que sus lados correspondieran con los puntos cardinales, lo que implicaría una orientación hacia la estrella polar, Polaris, en el norte. La estrella polar es conocida por su ubicación fija en el cielo y su importancia en la navegación. Una teoría popular, respaldada por investigadores como Robert Bauval y Graham Hancock, sugiere que la disposición de las 3 pirámides de Giza refleja la disposición de las 3 estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Esta alineación se ha interpretado como una representación simbólica de la relación entre el faraón y Osiris en la mitología egipcia. Otra teoría es la alineación con ciertas estrellas en fechas clave. Algunas teorías sostienen que la Gran Pirámide podría haber estado alineada hacia ciertas estrellas en fechas específicas del calendario egipcio, posiblemente relacionadas con eventos astronómicos importantes o festividades religiosas. Es fundamental destacar que la interpretación de estas precisiones astronómicas y religiosas en la Gran Pirámide sigue siendo objeto de debate y análisis en la comunidad académica. La idea subyacente es que, al alinear la pirámide con precisión hacia puntos en el horizonte relacionados con eventos astronómicos, los constructores buscaban vincular la estructura con el paso del tiempo y los ciclos naturales. Aunque estas interpretaciones son objeto de debate, representan un fascinante enlace entre la arquitectura antigua y el conocimiento cósmico de la antigua civilización egipcia. A lo largo de los milenios,
la Gran Pirámide ha resistido el paso del tiempo y los embates naturales. Egipto se encuentra en una región sísmica y ha experimentado terremotos a lo largo de la historia. Aunque no hay registros específicos de terremotos catastróficos que hayan afectado gravemente a la pirámide, la posibilidad de pequeños temblores a lo largo de los siglos existe. A lo largo de la historia, las inundaciones del río Nilo han sido eventos naturales significativos en Egipto. Aunque estas inundaciones son esenciales para la fertilidad del suelo, podrían haber causado daños por agua a las estructuras cercanas, aunque no hay informes de daños significativos en la Gran Pirámide. La exposición constante a los elementos, como el viento y la arena del desierto, ha contribuido al desgaste de la superficie de la pirámide. Aunque este desgaste es lento y gradual, ha afectado la apariencia original de la estructura. A lo largo de los siglos, la pirámide ha sido objeto de saqueos y destrucción parcial por parte de personas que buscaban tesoros o materiales de construcción. Afortunadamente, la mayor parte de la estructura ha resistido estos impactos. A pesar de estos desafíos, la Gran Pirámide de Giza se mantiene en pie como uno de los monumentos más icónicos y duraderos de la antigüedad. Su construcción robusta y la calidad de los materiales utilizados han contribuido a su resistencia frente a los embates naturales y eventos históricos. Interior, con pasajes intrincados y cámaras misteriosas, ha desconcertado a arqueólogos y exploradores a lo largo de la historia. Algunos de los elementos más enigmáticos incluyen los pasajes internos. La pirámide tiene 3 pasajes internos principales: la Gran Galería, el pasaje descendente y el pasaje ascendente. El pasaje descendente conduce desde la entrada hasta la llamada cámara subterránea, mientras que el pasaje ascendente lleva a la Gran Galería y a la Cámara del Rey. La Gran Galería. Este pasaje ascendente es una estructura impresionante con paredes inclinadas y techos altos. Aunque su función exacta sigue siendo objeto de debate, se cree que podría haber desempeñado un papel en el proceso de construcción o en rituales relacionados con la tumba del faraón. La Cámara del Rey. Ubicada en el corazón de la pirámide, la Cámara del Rey es una sala grande que contiene un sarcófago de granito rojo. Aunque se llama Cámara del Rey, no hay evidencia concluyente de que algún rey haya sido enterrado allí. El propósito exacto de esta cámara sigue siendo un misterio. Además de la Cámara del Rey, la pirámide tiene una Cámara de la Reina. Se cree que inicialmente se destinó para la esposa del faraón, pero actualmente no se encuentra ningún sarcófago en esta cámara. A lo largo del tiempo, se han descubierto varios pasajes y túneles ocultos dentro de la pirámide mediante técnicas de exploración no invasivas como el escaneo láser y la termografía infrarroja. Estos descubrimientos han generado especulaciones sobre posibles cámaras secretas o pasajes adicionales aún no explorados. En la Cámara del Rey hay 2 estrechos ejes de ventilación que se extienden hacia el exterior de la pirámide. El propósito exacto de estos ejes y por qué fueron construidos sigue siendo un misterio. Aunque se ha realizado mucha investigación y exploración, la Gran Pirámide de Giza aún guarda secretos y preguntas sin respuesta. Los avances tecnológicos modernos continúan revelando nuevos detalles sobre la estructura. Las teorías sobre su construcción y significado han proliferado y han alimentado el continuo interés, añadiendo un manto de misterio a esta estructura icónica. Hoy, contemplamos un monumento que va más allá de su función original. Es un punto de referencia destacado en la trayectoria de la humanidad. Una estructura que despierta la curiosidad y la admiración.
un asombro arquitectónico que ha desafiado los siglos, testigo del ingenio y la grandeza de la antigua civilización egipcia. Una estructura monumental que perdura como un símbolo eterno de la habilidad humana y la capacidad de crear maravillas que resisten el paso del tiempo.